puntualísimas aquí y las atrasadísimas que no llegan. Y lo que quería decir es que esas bancas de ahí atrás son reservadas para las atrasadas. ¿Me están oyendo, Yoli? Uy, la Yoli no oye nada. Todas las que están atrás tienen que ponerse acá adelante porque esas bancas son reservadas para las atrasadas y ustedes no están atrasados. Bien, vamos a alabar a nuestro Dios, a bendecir su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es poderoso, Él es bueno. Entonces vamos con todo el ánimo, puestos de pie, vamos a cantar, vamos a adorarle a Él. Vilmita, por favor. Qué hermosa mañana nos ha regalado el Señor y porque Él vive, triunfaremos mañana. Acompáñenos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré. Pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, la vida vale más y más, solo por Él. No sé si se han puesto a pensar que nuestra conducta refleja que Jesús vive en nosotros. Si estás peleando, si estás mintiendo, si estás criticando, ¿será que Jesús vive en ti? Nuestra conducta refleja. Nuestra conducta, donde quiera que estemos, refleja que Jesús vive en nosotros. Qué hermoso lo que acabas de decir, Anita. Pues solamente así podemos levantar nuestras manos al cielo, ¿verdad? Acompáñenos. Con mis manos levantadas
manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Muy lindo, muy lindo. En la Biblia dice así: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es una gran verdad, ¿no es cierto? No tenemos más gozo que ver a nuestros hijos vivir en la verdad. Yo sé que hay muchos hijos que no están en la verdad. ¿Por qué? Porque las mamitas y papitos no han leído la palabra en la mesa mientras están todos juntos. Hágalo, hágalo. Un verso de la Biblia es importantísimo. Muy bien, seguimos cantando. Y esa verdad trae gozo. Y sabe que el poder del cristiano no es el no tener problemas. A veces queremos tener una vida cómoda. Qué bueno aquí, qué bueno allá. Pero no es verdad. La vida del cristiano viene a través de las pruebas, porque eso nos pule, eso nos trae gozo y eso trae poder a su vida. Cantemos esta canción. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, nueva criatura soy, nueva soy. Tome asiento. Gracias. Tengo un anuncio y quiero que escuchen muy bien las chicas del coro. ¿Me están escuchando? Sí. Ya. Vamos a tener, Dios mediante, nuestra clausura en el Hotel Savoy Inn. Vamos a tener hoy día las guías, los boletitos, espero que Carlitos ya nos haya hecho, para comprar el boleto que nos da derecho a nuestro desayuno. El valor es $10, espero que las guías ya les avisaron, pero si no lo han hecho, entonces ya saben, ¿no? Si usted quiere invitar a una persona y le dice, vamos a tener la clausura en la iglesia, quizás esa persona no va a tener interés, pero si usted le dice, te invito a un desayuno por la clausura de nuestro curso en el Savoy Inn, ¿cree que va a aceptar? Yo creo que sí.
porque sí, somos medios fuleros y nos gusta ir a otro lugar. El desayuno es muy bueno, muy rico, entonces animen. Si puede hoy mismo comprar sus boletos, el boleto para su invitado o invitada, hágalo para que sepamos cuántas personas vamos a asistir. ¿Alguna pregunta? Alce la mano. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a escuchar con mucha atención a nuestro querido pastor, pero vuelvo a leerles, y lo que voy a leer está en la tercera epístola de San Juan, el verso 4. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Cada una contéstese si su hijito, chiquito o grande, está viviendo en la verdad. Gracias, pastor. Venga, enséñanos la santa palabra. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están contentos? ¿Contentas? Qué bueno. Estamos ya en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Así que vamos a seguir estudiando y quiero dar la bienvenida a aquellas personas que están por primera vez con nosotros. ¿Hay alguien que el día de hoy nos visita? Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. Atrás hay un caballero, hay 2 personas. Muy bien. Bienvenidos, esta es la Escuela de Estudio Bíblico para Todos, donde pedimos un solo material de estudio, que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia para poderla examinar, para poderla leer, meditarla y sobre todo practicarla. Vamos a empezar, entonces permítanme orar para iniciar con la enseñanza. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das la oportunidad de llegar a este lugar con la expectativa de que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas. Edifícanos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Señor, nos dé el entendimiento, tu Espíritu hable al nuestro y que podamos entender la revelación tuya y ponerla en práctica sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy bien. El tema de hoy es sacerdotes, escribas y ancianos versus el siervo. ¿No? Así que vamos a... ¿Cuántos leyeron Marcos 12? Sí, algunos, no han leído todos. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron la tarea? Cada semana debemos leer 1 o 2 capítulos de Marcos y de esa manera podemos llegar a este tiempo para comprender un poco mejor lo que vamos enseñando. Así que Marcos, el capítulo 12, empieza la historia contándonos sobre unos labradores, ¿sí? Contándonos sobre unos labradores. Permítanme leer los primeros 12 versículos. Voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice así: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo y construyó un muro alrededor, cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Y a su debido tiempo el dueño mandó a su siervo a hablar con los labradores para cobrar las ganancias del viñedo. Pero los labradores agarraron al siervo, lo golpearon y lo enviaron a su amo con sus manos vacías. Después el hombre les mandó otro siervo, pero ellos lo golpearon en la cabeza y lo insultaron. El hombre mandó entonces a otro siervo y los labradores lo mataron. El hombre siguió mandando a otros siervos, pero a ellos golpearon a unos y mataron a otros. Ya el hombre no tenía a quien más enviar, sino a su hijo amado. El hombre lo envió por último y pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo agarraron, lo mataron y luego lo tiraron fuera del viñedo. ¿Qué hará después el dueño del viñedo? Irá al viñedo, matará a los labradores
y los alquilará a otros. Seguramente habrán leído las escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Empezaron a planear la manera de arrestar a Jesús porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos. Pero como tenían miedo de la gente, entonces lo dejaron y se alejaron de Jesús. La semana anterior veíamos y hablábamos sobre la entrada triunfal de Jerusalén, a Jerusalén de parte de Jesús, ¿verdad? Y que habían ramas, habían mantos y la gente cantaba y expresaba Hosana, ¿verdad? Pero 8 días después, esa misma gente empezó a gritar: crucifíquenlo. Es que así somos los seres humanos. Somos personas que lanzamos piedras a la persona que está sirviendo. Y después, con esas piedras, una vez que ha muerto, le levantamos un monumento para recordarlo. Cuando está vivo, lo criticamos. Cuando está al frente, le murmuramos. Pero cuando no está, qué bueno que era, ¿no? Cuánto nos ayudaba, cuánto nos enseñaba. Y eso le pasó a Jesús. Fue aplaudido en un momento y después fue llevado a la cruz. Nosotros entonces debemos recordar este capítulo, cómo los sacerdotes, escribas y ancianos y algunas facciones de algunas sectas se pusieron frente al siervo. Más o menos como en un round, ¿no? En un ring, los del lado derecho versus el lado izquierdo. En el un costado estaban los sacerdotes, los escribas, los saduceos, y en el otro costado estaba Jesús. Y Jesús empieza este capítulo contándoles esta parábola. ¿Recuerdan ustedes cuál era el principio de una parábola? La enseñanza de una parábola era dejarnos un principio eterno. Entonces, vemos en este relato que un hombre, dice, ¿no es cierto? Un hombre plantó un viñedo. Este hombre era nada más una simbología, ¿no? Entonces, este hombre representa a Dios. El hombre del viñedo, que plantó el viñedo, era Dios. Y el viñedo en sí es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y Dios puso una cerca y lo levantó una torre de vigilancia. Dice la historia que el dueño de este viñedo la arrendó a unos labradores. Estos labradores vienen a ser los gobernantes y los sacerdotes de Israel. Al poco tiempo envió el dueño a ver a sus siervos, y los siervos eran los profetas del Antiguo Testamento, para ver los frutos y las ganancias de lo que había producido el viñedo. ¿Esto qué implica? Que hay un momento que hay que rendir cuentas. Al primero, ¿qué le pasó? Al primero que lo enviaron, lo pegaron y lo mandaron con las manos vacías. Le dijeron: aquí no hay nada, así que vaya a decir a su dueño que no pasó nada. Al segundo lo golpearon en la cabeza, lo insultaron y lo mandaron nuevamente. Al tercero perdieron un poco más la paciencia y se les pasó la mano, y al tercero lo mataron. El dueño del viñedo empezó a enviar más personas, y a estas personas los golpeaban, los rechazaban y algunos los mataban. Hasta que al final el dueño decidió enviar a su hijo amado. Ese hijo amado es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, creyendo que a él sí lo iban a respetar. Pero también, ¿qué pensaron los labradores malvados? Este es el heredero. ¿Qué tal si lo matamos al heredero y nos quedamos con la herencia nosotros? Allí se planeó el mayor crimen de la humanidad: matar al mismo Hijo de Dios. Pensaron quedarse con la heredad. Cogieron, lo mataron y lo pusieron afuera, dice la historia de la parábola. Y Jesús declara contundentemente en el versículo 10 del capítulo 12: la palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser
la cabeza del ángulo. Como resultado de todo esto, los sacerdotes del versículo 12, al final dice, empezaron a planear los sacerdotes, ellos eran los que estaban escuchando, los fariseos, dice, empezaron a planear y a buscar la manera de arrestar a Jesús porque sabían que la historia que había acabado de contar Jesús se trataba de ellos. Se trataba de ellos. Vaya manera de enfrentar a Jesús. Y es que este relato no es nuevo en este Evangelio de Marcos. Este relato está también mencionado en Isaías, el capítulo 5, los versos del 1 al 7. Usted puede anotar, ¿sí? Usted puede revisar luego en su casa que el cántico de Isaías también tiene que ver con la parte del viñedo, con la parte que acabamos de mencionar. Y al finalizar Isaías, el capítulo 5, el verso 7 dice, el viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos a respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Vemos que el Señor esperaba de un viñedo. ¿Qué espera uno? Frutos, ¿verdad? Espera recoger las vides. Y resulta que no había esas vides dulces que Dios esperaba en Israel ni en Judá. Esos resultados, esos frutos eran del pueblo de Israel. Esperaba Dios obediencia, esperaba santidad y esperaba que esté la gente dispuesta a dar testimonio de su fe. En lugar de eso encontró uvas silvestres. Uvas silvestres. Y las uvas silvestres no son dulces, son agrias. Gente que produce frutos como el engaño, gente que produce injusticia y gente que le gusta la idolatría. Pero esta gente, a pesar de producir cosas engañosas, cosas injustas y cosas que llaman la atención, el abrazar la idolatría, a pesar de recibir las bendiciones de Dios, es una viña que defraudó a Dios. Y nosotros debemos pensar entonces, si esta parábola, esta historia que estaba contando Jesús a los sacerdotes y ellos se sintieron confrontados, era una segunda gran enseñanza que Jesús estaba diciendo. La primera, la parábola de la higuera, que declaró maldición y no volvió a dar fruto. Y en esta segunda parábola de los viñedos, hace un pronunciamiento fuerte Jesús y dice al pueblo de Israel que ha perseguido durante muchos años a mis profetas y no han escuchado, ahora les va a venir un juicio severo por haber maltratado a lo largo de los siglos a los profetas y sobre todo porque ahora están pensando ustedes como sacerdotes conspirar para matar al Hijo de Dios. Los sacerdotes, los fariseos, habían rechazado a Jesús, pero también estaban rechazando el reino de Dios. Al desconocerlo como el Hijo de Dios, rechazaban también el reino de Dios por su incredulidad. Y por eso Jesús menciona a la piedra que ustedes han desechado, ustedes siendo edificadores, siendo los líderes religiosos de los judíos, ustedes se dan el lujo de rechazar a la piedra angular que es Cristo Jesús. Ustedes no han entendido nada, les dice Jesús. Jesús demostró que Él era la piedra principal. Los líderes religiosos con esto estaban exponiéndose sus verdaderas intenciones. Ellos habían robado el lugar a Dios. Ellos querían ocupar ese lugar de privilegio. Ahora, ¿qué nos sirve a nosotros esta historia? Nosotros, queridos alumnos y alumnas, es que esta historia, nosotros podemos participar de las cosas de Dios, pero buscar explotar el viñedo para beneficio propio. ¿Qué puedo yo sacar de esto?
Yo voy a la iglesia, ¿qué puedo sacar para mí? Yo voy a un estudio bíblico, ¿y cuáles son mis intereses propios? Pero déjeme decirle que el Señor va a llegar un momento en el cual va a poner en evidencia las intenciones y los intereses que tenemos, esas actitudes de la gente, de los líderes, de las guías, de las personas que están por sobre los demás sirviendo. En algún momento va el Señor a poner en evidencia las verdaderas intenciones. Los fariseos querían ocupar el lugar de Dios y por eso Jesús les terminó llamando guarida de ladrones. Ustedes están haciendo cualquier otra cosa menos lo que tenían que hacer. Y ahora no reconocen al Hijo de Dios y están planeando matarlo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que ensuciamos el templo de Dios, que ensuciamos la casa de Él? Y Jesús vino a limpiar su templo. Jesús vino a poner cada cosa en su lugar. Aquellos que habían distorsionado, aquellos que habían usurpado la posición de Él, olvidando los sacerdotes que solamente eran colaboradores, que solamente eran mayordomos. Si nosotros no somos fieles a la palabra del Señor, Él nos quitará y lo dará a otro. Los sacerdotes fueron quitados. Ustedes siendo edificadores no entendieron. Ahora viene la piedra angular, fueron puestos a un lado y tomó el lugar que Jesús merecía. Nosotros hoy en día no debemos despreciar a los profetas. Un profeta es una persona que habla las cosas de Dios. Un profeta es el megáfono de Dios. Por sí solo el megáfono no dice nada. Tiene que haber alguien detrás del megáfono. Ese alguien es Dios. Y el profeta es el megáfono de Dios. Amplifica el mensaje de Dios para su pueblo. Hoy nosotros no debemos despreciar. Queridas alumnas y alumnos, no debemos despreciar lo que los maestros y sus guías les enseñan cada semana. Sus líderes, sus pastores, lo único que buscan es santidad en sus vidas. Lo único que buscan es que usted sea obediente a la palabra del Señor, no obediente a las personas. Y lo único que buscan es que usted ame más a Dios. No que ame más a su pastor, no que ame más a su maestra. Obediencia, santidad y amor a Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente, que si nosotros, puede buscar por favor, Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo un tiempo de gracia. No podemos darnos el lujo de usurpar algo que no nos ha sido dado. Tenemos que hacer la tarea de colaboradores, de mayordomos de nuestro Señor Jesús. Si Él vino a nuestra vida, Él tiene que ser evidenciado en santidad, en obediencia, en amor, en todo lo que hacemos. Entonces el punto número 1 es: Jesús se enfrenta a los sacerdotes. Y está en el relato desde el versículo 1 al versículo 12. Y Jesús los enfrenta con esta parábola del viñedo. ¿Qué tipo de frutos somos nosotros? El Señor viene a recoger, dice, quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué viene a recoger? Si el día de hoy viene Jesús, viene a recoger fruto dulce y el fruto agrio se queda. Ese fruto de engaño, ese fruto de incredulidad, ese fruto de injusticia y de idolatría es un fruto que defrauda al Señor y ese fruto se quedará. El punto número 2, Jesús se enfrenta a los fariseos, saduceos y escribas. Y vemos en el capítulo que hay 3 bloques para hablar de estos 3 tipos de personas, de estos 3 grupos religiosos. Jesús se enfrenta a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Así que les quiero compartir un poco de lo que cada uno de ellos son. Los 3 son considerados
sectas. Fueron consideradas sectas de los judíos, juntos con los esenios y saduceos. Los fariseos, en primer lugar, los fariseos estaban bien empatados con los herodianos. Los herodianos eran un grupo de partido político que eran seguidores de Herodes, del rey Herodes, ¿sí? Entonces, tanto los fariseos como los herodianos se consideraban ellos herederos de las tradiciones orales, de las tradiciones que Esdras había mencionado a través de sus enseñanzas. Los fariseos eran tan apegados a la ley oral de la Torá, es decir, del Pentateuco, de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos eso es la ley, y lo que está escrito hay que hacerlo, hay que vivirlo así. Si mientras más yo soy apegado a la ley y más estricto soy en el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento del Pentateuco, entonces soy más santo, soy más obediente y amo más a Dios. Y no me importa ninguna otra cosa sino cumplir estrictamente al pie de la letra lo que dice la ley. Eso los llevó a ellos a tener como fundamento de su fe los fariseos. Y quien estaba fuera de esto, pues era una persona no grata. Ellos querían conseguir que todas las personas practiquen la ley tal como estaba escrita. Por eso ellos se acercaron a Jesús y le dicen: oye Jesús, queremos hacerte una pregunta. ¿Es lícito dar al César los tributos? ¿Es bueno pagar los impuestos? Y la intención de ellos era hacerle caer a Jesús. Es buscar una palabra en él de la cual ellos podían agarrarse para acusarlo. Pero Jesús les plantea la siguiente fórmula, ¿no? Les dice: ¿tienen una moneda? Traigan esa moneda. Y él dice: ¿a quién está en la moneda? ¿Quién estaba en la moneda? El César, ¿verdad? Y Jesús le dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios dice: no está la santidad en el cumplimiento estricto de la ley, sino en la intención que está en tu corazón. La santidad está en lo que nace del corazón. Es la manifestación leal, personal a Dios y la realización plena de frutos del hombre concebido para Dios. Intencionalmente el hombre tiene que proponer en su corazón agradar a Dios. Eso es lo que sirve. Eso es lo que sirve. Nosotros entonces debemos pensar si nuestras vidas tienen una influencia positiva o negativa. Nuestra vida tiene dos caras de la moneda. Nosotros a lo largo de nuestros días vamos a influenciar de manera positiva o de manera negativa. Vamos a ser de bendición para unos o vamos a dejar unas marcas serias a otros. Por eso nosotros debemos aprender a vivir responsablemente delante de Dios. Hay que ser leales a Dios, no solamente leales a las personas, al trabajo. Hay que ser leales a Dios, leales a Jesucristo, leales al Espíritu Santo. Hay que ser leales y abandonar cualquier cosa y ambición personal que yo tenga. Yo no soy leal si tengo por ahí un santito, ¿verdad? Que yo confío más a él que a Jesús. Yo no soy leal si tengo por ahí algunas otras cosas y otros caminos y atajos que yo creo que me conducen a Dios, cuando Dios dice hay un solo camino que es Jesucristo. Yo debo reconocer cuáles son las demandas que Dios tiene para mi vida y debo reconocer cuáles son las demandas que yo debo hacer ante mis autoridades humanas. Yo no puedo ser leal a los hombres y serle leal a Dios. Si yo no soy leal a Dios, no le voy a ser leal a nadie. Si yo no le soy fiel a Dios, no le voy a ser fiel a mi esposa, no le voy a ser fiel a nadie. ¿Cómo está su fidelidad? Jesús criticó a los fariseos no por el cumplimiento doctrinal. Jesús no fue en contra de la ley de la Torá, no fue en contra de la doctrina, sino fue en contra de su poca práctica de lo que ellos decían. Se sabían la ley al pie de la letra,
pero nada de evidencia en la vida práctica. Contra eso se fue Jesús y les dijo: ustedes son hipócritas porque se saben la ley, pero nada de lo que saben ustedes lo viven. Y cuánta hipocresía nosotros también podemos vivir en nuestras casas. Estudiamos la Biblia y nuestra familia nos dicen: pero lo que estudias no se nota, no se ve. Mateo 23, el capítulo 2 y 3 dice lo siguiente. Mateo 23, versos 2 y 3, en la versión Dios habla hoy, dice: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces debemos tener cuidado de nosotros no caer en este perfil de ser fariseos en estos días. Decir una cosa y hacer otra cosa. Yo sí me comprometo a servirle al Señor y luego no aparezco. Yo sí quiero estudiar la Biblia y en la semana no la estudio, no la abro, no la leo. Digo una cosa y hago otra. Luego viene el otro grupo, los saduceos. ¿Quiénes fueron los saduceos? Este grupo me ha llamado la atención a mí porque eran un grupo que controlaba las actividades dentro del templo. ¿Por qué controlaban las actividades? Porque ellos eran sacerdotes, eran comerciantes, eran aristócratas, eran parte de los grupos de familias de élite que tenían mucho dinero y tenían mucha influencia, y por eso ellos eran parte del Sanedrín. Y al ser parte del Sanedrín, ellos tomaban el control de lo que sucedía dentro de la iglesia. Jesús recibe una pregunta de parte de los saduceos y los saduceos le dicen: Jesús, cuéntanos algo. Eso dice el texto bíblico. ¿Hay resurrección? ¿Hay resurrección? ¿Por qué preguntaron esto? Porque ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían ni en espíritus. Eso dice Hechos 23:8. Allí está el registro que ellos, los saduceos, no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Y Jesús les refuta ese pensamiento, esa creencia, al contestarles con lo que Mateo 22, 31 y 32 dice. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ustedes están errando porque ustedes piensan que siguen a un Dios de muertos y tenemos un Dios de vivos. Ellos negaban que Dios interviniera, los saduceos negaban que Dios intervenga en las cosas del hombre. No, Dios está preocupado en su cielo. Él es santo, divino, y Él no se preocupa de lo más ínfimo del ser humano. Pero Jesús les vino a romper ese modelo, ese esquema una vez más. Los saduceos, en definitiva, fueron gente influyente dentro de la iglesia, gente que podríamos decir hoy en día, gente pelucona, gente que tenía dinero, gente que ofrendaba mucho, y eso les consideraban ellos que les daba el derecho de dirigir ciertas cosas que se hacían y otras que no se debían hacer en el templo. Eran muy conservadores y eran amantes de las tradiciones. Ellos decían: esto se hace en el templo y esto no se hace en el templo. Esta persona es líder y esta persona no es líder. Pero en su corazón no creían en las manifestaciones sobrenaturales. No, Dios está ocupado en otra gente menos en nosotros, así que nosotros mismos nos vamos a encargar de cómo dirigir las cosas dentro del templo. Hay una mentira que el diablo pone en la cabeza y nos deja ver que somos saduceos. Cuando pensamos que Dios está ocupado en los otros, que Dios está ocupado en otra gente y menos en mí, que yo no le importo a nadie, ni siquiera a Dios. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, ¿sí? Y a partir de ahí también se terminó este grupo influyente de la iglesia.
los saduceos, esta secta, desapareció. Desapareció porque ya desapareció el templo, entonces ya no tenían dónde ejercer su trabajo de influencia. Y vamos a ver el tercer grupo. El tercer grupo son los escribas, ¿sí? Aún no llegamos al punto 3, estamos dentro del 2. El punto 3 de los escribas que habla Marcos 12 está del verso 28 al 40 contando la historia. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son personas que realizaban un oficio muy, muy privilegiado. Eran personas que podían leer y podían escribir. Eso no era muy común, eso no era muy conocido, no era de acceso para todos. Eran unos pocos que tenían el privilegio de saber leer y escribir. Y por eso ellos se era considerado este oficio de los escribas un trabajo muy privilegiado, porque les daba la oportunidad de escribir, por ejemplo, cartas de divorcio. Les daba la oportunidad de hacer documentos de compra y venta de propiedades. Ellos podían escribir edictos del rey. Ellos podían redactar crónicas de cosas que pasaban y registrar correspondencias de alto rango. Estas personas eran muy versadas. Estas personas tenían gran preponderancia y poder dentro de la comunidad judía. Eran conocidos, dice el texto bíblico en Lucas 5:17, como doctores de la ley. Y por eso, al ellos saber leer y escribir, eran una de las pocas personas, de los pocos grupos que tenían el privilegio de enseñar a los demás también la palabra. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que el que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los doctores de la ley, los escribas, tenían la tarea de enseñar. Al igual que los fariseos y que los saduceos, los escribas también pusieron una preguntita de trampa a Jesús y le dijeron: oye Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? De ese versículo vamos a predicar el día de la clausura. Procuraban entonces a Jesús matarle. Jesús les dijo a los tres grupos: ustedes son hipócritas, porque cada uno de ustedes, sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, lo único que hacen es buscar hacerle trampa a Jesús para tomar sus palabras y luego condenarlo a muerte. Ahora, querida iglesia, nosotros somos privilegiados al entender hoy en día la palabra del Señor. Muchos estudiados, profesionalizados, quizás unos más que otros, unos tienen más conocimiento de la palabra de Dios, pero tenemos un gran déficit en la practicidad de la palabra. Y otra vez podemos volver a caer en la hipocresía. Conocemos tanto del Señor, hemos tenido tantos cursos, tantos años, pero tenemos un gran déficit en la practicidad. Somos pura teoría y nuestra vida refleja hipocresía. Debemos revisarnos. ¿Qué conozco ya de la palabra? Pero ¿qué me hace falta ponerlo en práctica? Evidenciar que los demás vean. ¿A qué tipo de grupos me parezco? ¿Soy un fariseo? ¿Soy un saduceo? ¿Soy un escriba? Necesito despojarme de eso. Y el punto 3 dice: Jesús se fija lo que hay en el interior, no en las apariencias. Jesús se fija en lo que hay en el interior, no en las apariencias. Versículo 14 de Marcos 12, cuando le están preguntando los fariseos, le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre honesto, no te dejas llevar por lo que piensan los demás, no te dejas llevar por lo que piensan los demás, pues para ti todos son iguales. Enseñas con sinceridad el camino de Dios. Enséñanos. El Señor Jesús nos ve a todos por igual.
Él no se deja llevar por lo externo. Él mira el interior. Y vemos más adelante entonces que termina el capítulo 12 con el relato de la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda. Permítame leer también esta parte, versículo 41 de Marcos 12. Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: les digo la verdad, esa pobre viuda dio más que todos los ricos, porque los demás dieron lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Los ricos se acercaban a dar, dice que había en el templo unas 13 canastas puestas, colocadas en forma de trompeta. Y los ricos pasaban haciendo alarde de sus grandes ofrendas, ¿sí? Diciendo: miren cuánto yo voy a dar, ¿no? Miren cuánto yo doy, soy generoso, la cantidad que yo puedo entregar. Ellos lo hacían para ser visibles ante la gente, para recibir el aplauso, la admiración de los demás. Hacían un espectáculo a la hora de dar. La ofrenda lo convirtieron en un espectáculo, en una pasarela de entregar cosas para quedar bien ante los ojos de los hombres. Pero la mujer pasó a dar una simple moneda. Una simple moneda. Esa moneda era una cuarta parte de un centavo. Es decir, era una parte de un denario, lo que para ese entonces era toda la paga de un día de trabajo. No era una mujer adinerada que podía ejercer rápidamente una ofrenda jugosa. Era todo el día de su trabajo. Lo que ella había ganado por su trabajo era esa moneda. Y Jesús le dice a esta viuda: ella dio más que todos ustedes. Porque el Señor no miró la cantidad, el Señor miró la intención del corazón. Y aquí me gusta algo mucho lo que dice 2 de Corintios 8:12. Por favor, usted puede anotar para revisar luego. 2 de Corintios 8:12 dice en la versión Dios habla hoy: porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Dios no espera que le demos lo que no tenemos. ¿Qué puede darle usted a Dios? ¿Qué puede darle usted a Dios en esta mañana? Lo más importante para Jesús no es el monto, sino el compromiso y el sacrificio que ello representa. Jesús juzga nuestras ofrendas no por lo que damos, no por la cantidad, sino por lo que nos ha quedado después de hacerlo. ¡Wow! De Dios es todo, es el 100%, pero el Señor no juzga lo que damos, Él juzga con lo que nos quedamos. Y ahí aparece la ambición, aparece la codicia, la mezquindad, porque consideramos que todo es nuestro, y no es así. Todo es de Dios, y el Señor quiere más que la cantidad, la sinceridad y el sacrificio para dar. ¿Hace cuánto tiempo usted dejó de ofrendar? De ofrendar, no de dar limosna, de ofrendar. Más allá de la cantidad, Dios quiere, cada vez que hay oportunidad de ofrendar, Dios está mirando su corazón, no su bolsillo. No su bolsillo. Seguir a Jesús es entregarlo todo. Seguir a Jesús es apoyar para que el reino de Dios se extienda, se expanda. Y yo quiero lanzarle aquí un desafío, querida iglesia. ¿Usted ha sido bendecido este año con los 3 ciclos del estudio de la palabra? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor nos ha añadido mucho de Él para nosotros.
pero tenemos que evaluar cuánto todavía nos falta practicar. Hay mucha gente que no conoce, no tiene la oportunidad de venir a leer la Biblia, de estudiarla, de revisarla. Hay otra gente que ni siquiera tiene la oportunidad de oír, gente sorda. Yo quiero ponerle un desafío. El Ministerio de Sordos de aquí de la iglesia está haciendo el trabajo de traducción de la Biblia. Se están esforzando poco a poco, es difícil para ellos. No son doctos, muchos quizás no saben comprender algunas palabras en el español. Muchos de ellos ni siquiera conocen su propia lengua de señas, pero tienen hambre, necesidad que Dios hable a sus vidas. ¿Sabe qué nos hace falta? Nos hace falta unas luces, nos hace falta un computador, nos hace falta unos pequeños monitores para que ellos puedan hacer, porque su mundo está cerrado, no escuchan, su mundo es visual y ellos necesitan implementar un pequeño estudio para hacer su trabajo. Ellos graban, por ejemplo, esta historia de los labradores, lo cuentan en señas y lo grabamos. Eso hay que ponerlo en un CD y compartir a otros sordos, Hemos empezado a golpear algunas puertas de instituciones externas fuera de la iglesia. Muchas nos han dicho, lindo su proyecto, pero no tenemos dinero. Les deseamos suerte. Y el Señor puso esta mañana en mi corazón el compartir este desafío con ustedes, para que el último día del ciclo, es decir, en el desayuno, podamos levantar una ofrenda para los hermanos sordos, para invertir en el reino, para que otros sordos puedan no solamente tener acceso a una Biblia, porque muchos de ellos sí tienen Biblia, pero no comprenden en este idioma español. Ellos necesitan su Biblia en lengua de señas. Ponga en oración en estos días hasta finalizar el ciclo. El día del desayuno, yo sé que el desayuno cuesta y usted va a decir es más dinero, pero este es un dinero para el reino, para la extensión del reino. Quizás usted $10 se gasta en una hamburguesa, ¿sí?, en una golosina. Invierta en el reino. Ese día queremos levantar una ofrenda de lo que Dios ponga en su corazón. Si usted quiere donar la cosa física, gracias. Si usted quiere hacer la donación económica, gracias. Si usted quiere enseñar Biblia a un sordo, venga, porque el Señor le está dando a usted para que dé a otros. Padre, en esta mañana yo te doy gracias porque nos has llamado, Señor, a no pelear contra ti, a no hacerte preguntas ni entrar en cuestionamientos que son a veces vanos y que no nos ayudan a edificar nuestras vidas. Hoy tú nos has mostrado cómo sacerdotes, líderes religiosos, líderes del templo, fariseos, saduceos, escribas, oh Dios, en lugar de reconocerte a ti como hijo de Dios, buscaron maneras y buscaron peros, tantas preguntas, tantos cuestionamientos, y al final terminaron llevándolo a la cruz. Mataron al Hijo de Dios. Señor, no permitas que por nuestra dureza de corazón, por nuestra mezquindad, Señor, no podamos otorgar y dar, no solamente para edificar nuestras vidas, sino para edificar aquellos grupos que no conocen todavía de ti. Tu palabra dice que tú tienes paciencia, que tú esperas que todos vengan al conocimiento de tu palabra, que todos se arrepientan y todos sean salvos. Dentro de esta iglesia, de esta congregación, hay hermanos sordos con discapacidad auditiva que necesitan, oh Dios, necesitan de ti. Si tú quieres, Padre, usar este ministerio del estudio bíblico para todos, para bendecirlos a ellos, pon en nuestro corazón el dar, el compromiso sacrificial, Señor, para dar, que podamos recoger, Señor, una ofrenda agradable para ti el día de la clausura. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que seguirás añadiendo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.